Les damos la bienvenida a este encuentro, ¿no?, de Malvinas, soberanía, historia y desafíos, ¿no? 10 de junio de 1829, 10 de junio 2020. Es la primera actividad de la Comisión Malvinas de la red APPE. Mi nombre es Uriel Erlich y tengo el gusto de coordinar la comisión. Es una comisión que está integrada por profesionales de distintas disciplinas, que nos reunimos y que empezamos, ¿no?, a andar para también, ¿no?, poder formar parte del debate público y poder aportar a este debate público y académico en relación con la cuestión de las Islas Malvinas y la importancia que tiene en entenderla y también desarrollarla como política de Estado. En este contexto, quiero, bueno, es doblemente el gusto de participar de esta actividad, en principio por compartirla con los queridos compañeros, el querido compañero Facundo y la querida compañera Clara, que quiero presentar brevemente. Facundo es abogado en Derecho Internacional de la UBA y magíster en Relaciones Internacionales, docente de Derecho Internacional en la UBA y la UP, y autor del libro Las Malvinas entre el Derecho y la Historia. Clara Facundo Rodríguez, Clara Bernet, licenciada en Comunicación Social de la UNLP, coautora del libro Malvinas mi casa, junto a Marcelo Bernet y José Luis Bernet, miembro de la Cátedra Libre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e integrante del colectivo Malvinas Siglo XXI. ¿No? Por un lado, el gusto de compartir con dos queridos amigos, dos queridos compañeros, Facundo y Clara, y también el doble gusto de que esta actividad la llevemos adelante en el contexto, ¿no?, del 10 de junio. El 10 de junio, precisamente, de 1829, que fue el día de creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas al mando de Luis Bernet, y que fue el corolario, ¿no?, de una serie de manifestaciones y acciones que dan cuenta del pleno ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ¿no? Que ese recorrido que viene desde la independencia de España y que a lo largo de la década del 10, de la década del 20 se va a llevar adelante y va a constituir una importante población argentina allí en las islas, se va a ver interrumpido a partir de 1833 por la usurpación de Gran Bretaña por la fuerza de las islas, la expulsión de la población civil y militar argentina y la consiguiente implantación de población británica, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no?, aparte, retomando estos dos ejes que vamos a abordar en la charla, en relación a la soberanía, ¿no?, la historia y los desafíos. No, si nos vamos a la historia, de 1965 fue el momento a partir del cual la comunidad internacional de países reconoció, a partir de la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la existencia de la disputa de soberanía en lo que definió como la cuestión de las Islas Malvinas, ¿no? Que hay un diferendo de soberanía que es territorial, que tiene que ver con dos países, solamente dos partes, Argentina y el Reino Unido, y que es necesario encontrar por la vía pacífica en las negociaciones una solución a la disputa de soberanía. Y cómo hacerlo teniendo en cuenta tres elementos. La Carta de Naciones Unidas, que obliga a los países a negociar para encontrar esta solución pacífica, teniendo en cuenta la resolución 1514, que es la resolución que en el año 1960 dio impulso al proceso de descolonización y que tiene algunos elementos muy importantes, que es el derecho a la integridad territorial, que es precisamente el que la Argentina ve limitado a partir de esta usurpación, y que además ese derecho a la integridad territorial ese derecho limita la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que además en el artículo primero establece esa resolución, la 1514, que no, ese derecho corresponde a los pueblos sojuzgados, ¿no? Y por eso, en este caso especial y particular de colonialismo, no hay un pueblo sojuzgado, porque la política de Gran Bretaña consistió en expulsar a la población civil y militar que hasta entonces se encontraba en las islas e implantar población de la propia metrópoli. Por eso habla, ¿no?, como tercer elemento, los intereses de los habitantes de las islas y no de los deseos que corresponden a los pueblos, porque se trata precisamente del derecho a la integridad territorial de la Argentina al que se ha visto delimitado, ¿no? Y este reconocimiento precisamente tiene que ver con lo que hoy queremos tratar, que es en el contexto del 10 de junio, ¿no?, de marcar esta actividad con lo que es el Día de la Afirmación de los Derechos Soberanos sobre Malvinas, sobre Malvinas, islas y el sector antártico. Así que sin más, doy paso primero, bueno, hablará Facundo Rodríguez, luego continuará Clara Bernet para abordar estos temas que recién presenté en la introducción. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas, y Facundo, adelante. Es un placer ver tanta gente conectada y tanta gente querida también. Ahí veo a Agustina, lo veo a Mario. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo esta actividad con todos ustedes. Ahí yo veo el saludo a Ricardo. Bueno,
no tenemos mucho tiempo, no vamos a hacer uso ni abuso del tiempo de ustedes. La idea es hacer, como explicó bien Uriel, resaltar la importancia de esta fecha tan trascendente para todos los argentinos, como fue el 29 de... 29, mira, me jugó en contra el 10 de junio de 1829. La importancia que es para todos nosotros los argentinos, especialmente respecto a Malvinas, ¿verdad? El decreto de creación de la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas y las adyacencias al Cabo de Hornos, creo que se presenta como la consecuencia lógica del desarrollo humano que durante esa década de 1820 en adelante se fue gestando en las Islas Malvinas de parte de Buenos Aires, que seguramente después Clara va a dar mucho más detalles al respecto y va a hacer mayor profundidad sobre esta cuestión. Pero la importancia de este decreto en sí radica en el contenido del mismo decreto, en donde establece cuáles van a ser, o cuáles son, mejor dicho, los derechos argentinos sobre las islas. Es muy interesante leerlo, el decreto, que establece no solamente, como bien digo, los derechos, sino también cuáles son los motivos por el cual ese decreto se da recién en 1829 y no con anterioridad. Es decir, en el propio decreto no solamente se especifica los derechos nuestros, sino por qué se tardó, si se quiere, tanto tiempo en emitirlo. Pero que este tiempo que se tardó en emitirlo no implica que no haya habido actos de soberanía anteriores. La importancia, entonces, como bien decíamos, es esta mención específica que hace, este detalle específico y tan preciso que hace sobre la posición jurídica y los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, indicando en primer lugar que las islas pertenecen a la Argentina debido a que estaban en posesión española al momento de la sucesión de los derechos argentinos a los españoles el 25 de mayo de 1810. Esta es una interpretación correcta, incluso hoy en día y para la época, de tomar el 25 de mayo de 1810 como la fecha para de la sucesión de los derechos argentinos. Es decir, acá lo que estamos hablando es del famoso principio del uti possidetis iuris, que quien no es abogado o no es jurista o capaz lo escucharon nombrar en algún lado, pero básicamente este principio establece que los nuevos estados, las nuevas repúblicas que nacieron a la vida independiente, heredaron el territorio que pertenecía a la antigua potencia colonial, en este caso España, en el marco de las divisiones administrativas que se encontraban. Por lo tanto, la Argentina, como sucesor, o sea, como nueva república dentro del espacio correspondiente al Virreinato del Río de la Plata, heredó, por esta regla constitucionaria de carácter general, que es el utis possidetis, también mencionado como un principio por la Corte Internacional de Justicia, heredó todos los territorios que pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Y la fecha no es la fecha de la independencia, como se establece si fuese una sucesión de estados normal, sino que se toma el 25 de mayo y no el 9 de julio de 1816, por el hecho de que a partir del 25 de mayo es que la Argentina deja de reconocer a España como su soberano. Entonces, a partir de ese momento, es que por el principio de uti possidetis, es decir, esta sucesión que en el propio decreto se menciona, la Argentina hereda el mismo territorio que se le reconocía a España en su momento. Este es el segundo elemento que tiene este principio, ¿no es cierto? La idea de que al heredar estos territorios se encontraba la imposibilidad de decretar que parte de estos territorios de las nuevas repúblicas fuesen territorios sin dueño, lo que se denominan terra nullius, es decir, susceptibles de cualquier ocupación por parte de otra potencia. Es decir, la idea que tuvieron los estados hispanoamericanos al momento del proceso de descolonización es evitar una nueva oleada de colonización por parte de los estados europeos. Es decir, la idea no era separarse de España para ser colonizados por otra potencia. Entonces, este era el doble juego que tenía este principio, que primero suceder en los derechos en el territorio que se le reconocía a España y evitar que cualquier otra potencia pudiese ocupar, alegando de que parte del territorio, por no estar ocupado efectivamente, o no estar en posesión efectiva, fuese considerado un territorio sin dueño susceptible de ocupación. Entonces, básicamente, este principio lo que establecía era eso, reconocer los mismos derechos que tenía España o que tenía Portugal en el caso de Brasil a estos territorios, reconocérselos a las nuevas potencias, a los nuevos estados, a las nuevas repúblicas que nacieron a la independencia. Esto se establece entonces en el primero de los
incisos del artículo del decreto de creación de la comandancia, y luego de indicar esto dice que estos derechos, y comienza a enumerar cuáles eran los derechos heredados por la Argentina de España. Es decir, no se limita únicamente a decir, bueno, nosotros heredamos los derechos que tenía España y se acabó. No, acaba más allá y comienza una enumeración de los derechos que Argentina hereda y por qué España era la soberana de esos territorios hasta 1810. Y de forma correcta, nuevamente, menciona que España podría alegar, y alegaba y tenía, el derecho de primer ocupante, entendiéndose así por el reconocimiento francés a la soberanía española en 1766. Es decir, esta falsa idea que se planteó muchas veces de que en realidad Francia cedió a España el establecimiento de Malvinas, o de que en realidad Francia vendió el establecimiento a España. Bueno, acá en este decreto de 1829 queda clarísimo cuál es la interpretación de la época, la interpretación clara de que España, haber sido reconocido su derecho preexistente por parte de Francia, puede alegar este título de primer ocupante. Luego el propio decreto establece, luego de indicar que es España el primer ocupante y que por ende la Argentina heredaría este derecho, habla del reconocimiento de las demás potencias europeas a este ejercicio soberano de España sobre las islas y la adyacencia, la cercanía de las islas al continente. Si bien el reconocimiento ni la cercanía o la contigüidad, como se diría, al continente son títulos autónomos de soberanía, indican la preexistencia de un título previo y indica a su vez el alcance de este título sobre el territorio. Entonces ahí también radica la importancia de la mención, ¿no es cierto?, de estos títulos y de cada una de esta numeración, sin mencionar, y de manera correcta entiendo yo, ni a las bulas papales, ni al descubrimiento, que eran elementos que se habían argumentado en su momento, pero que ya para esa época claramente no constituían un título de soberanía territorial, incluso ya para mitad del siglo XVI en adelante. Luego, en el mismo decreto, continuando con esta enumeración clarísima sobre los derechos argentinos, habla de los actos posesorios que realizó la República al momento del decreto de creación de la comandancia. Y estos actos posesorios habla claramente, o hacen referencia claramente, a la toma de posesión de 1820 por parte de David Shewitt, que justamente este año se cumplen los 200 años de ese acto de trascendental importancia, en donde la nueva república une los elementos del título, ¿no es cierto? La posesión efectiva y el ánimo, digamos, considerarse soberano sobre el territorio. Entonces, en esta redacción tan clara, tan precisa que realiza el gobierno de Buenos Aires en el momento, el gobierno de la Argentina, se queda de manera clara cuáles son los argumentos y la posición jurídica argentina sobre las Islas Malvinas, que va a mantenerse desde ese momento hasta el día de hoy sin moverse una coma. Es decir, la fortaleza de la posición argentina es tal que sus argumentos no variaron en todo este tiempo. Es decir, nunca se modificaron cuáles son los argumentos argentinos, en contraposición, si se quiere, a la postura británica de ir constantemente variando y adecuando su argumentación jurídica a distintas situaciones que iban surgiendo a lo largo de la historia. Primero hablaban del descubrimiento, luego intentaron hablar sobre la conquista, si bien no lo hicieron nunca de manera expresa, luego intentaron tímidamente por la prescripción adquisitiva, y luego al día de hoy el principal argumento que esgrimen, como bien decía Uriel, es el de la libre determinación de los pueblos, que es incorrectamente, o que ellos incorrectamente quieren aplicar a la cuestión Malvinas. En el decreto, entonces, luego de hacer este raconto de cuáles son los derechos que la Argentina tiene sobre ese territorio para poder decretar esta normativa, luego indica el motivo por el cual lo está haciendo ahora y no lo pudo hacer antes. Obviamente estamos hablando de 1829, es decir, hacía 9 años que las provincias habían decretado su autonomía, la situación interna del país era bastante complicada, y así todo, como seguramente vamos a ver ahora con Clara, el desarrollo y las distintas actividades argentinas sobre las islas fueron constantes y fueron de un desarrollo bastante más profundo del que se podía esperar en la situación en la que se encontraba la Argentina en ese momento. Es decir, nombrando comandantes, nombrando gobernadores que pudieron no tomar posesión efectiva, pero habían sido nombrados por decreto. Estamos hablando de Areguatí, estamos hablando de Shewitt en su momento, que era considerado también comandante de las islas.
Es decir, Argentina comenzó y en ese momento realizó todos los actos necesarios y que las situaciones le permitía. Y esto lo indica el propio gobierno argentino en el decreto de 1829. A su vez, hace mención a la necesidad entonces de proteger justamente estos derechos argentinos sobre el territorio. Y un elemento fundamental, y eso también demuestra, ¿no?, la visión que tenía ya el gobierno nacional respecto a la importancia y a la riqueza de la zona. Uno de los elementos esenciales es el de la protección de los recursos naturales, específicamente el tema de la pesca. En 1821 ya se había sancionado una ley para proteger los recursos. Ahí se me escucha. Sí. Perfecto. No sé dónde se cortó. ¿Se escucha ahí? ¿Clara? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, decía, ya en 1829 la Argentina había establecido sancionado una ley de protección para la pesca en la Patagonia y en el sector, obviamente, relativo a Malvinas, y esta es la idea que tenía entonces el gobierno argentino respecto a la necesidad de proteger justamente los recursos naturales argentinos, y fue lamentablemente esta aplicación de esta ley lo que llevó luego al ataque estadounidense en 1831 y más adelante. Además, otro punto importante a destacar en este decreto, en esta creación de este primer establecimiento formal bajo esta administración, es la idea de poner a Malvinas como centro de este ámbito administrativo. Hoy por hoy sabemos que la provincia de Tierra del Fuego comprende también a lo que es las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y el sector antártico, siendo obviamente Ushuaia el centro neurálgico de esa división administrativa. Pero en ese momento, tal era la importancia de las Islas Malvinas, que el centro neurálgico entonces de las islas y las adyacencias al Cabo de Hornos, como establece la comandancia, eran las Islas Malvinas. Es decir, el gobierno estaba al tanto y estaba perfectamente en clara la importancia que tenían Malvinas para el tráfico marítimo de la época, el punto estratégico que implicaba Malvinas como puerta al Océano Pacífico y a la Antártida, y los recursos que tenían las Islas Malvinas. Entonces, esta era la visión estratégica que ya tenían el gobierno de Buenos Aires, el gobierno de la Argentina, y fundamentalmente Luis Bernet, que fue uno de los precursores y el que llevó la idea, ¿no es cierto?, de crear esta comandancia, que ahora seguramente Clara va a poder expresar con mayor profundidad. Y para cerrar, y ya para darle paso a Clara y después tener más tiempo para otras cuestiones, quiero mencionar que este decreto de la comandancia político y militar, pareció haber removido en la memoria británica la idea de que alguna vez tuvieron algún tipo de pretensión soberana sobre las Islas Malvinas. Porque es a partir de ese momento, o sea, 55 años después de su silencio, de su abandono físico de las Islas Malvinas y su abandono de considerarse soberano de las Islas Malvinas, realizó su primer protesta ante un acto soberano de un tercer Estado. Luego de que España ya había nombrado 32 gobernadores, luego de que la Argentina había hecho innumerables actos soberanos sobre las islas, incluso habiendo firmado un tratado de paz, y un tratado por el cual se reconocía a la Argentina como Estado independiente con el Reino Unido, la toma de posesión de 1820, la cual fue conocida en Londres. Es decir, frente a todos estos silencios, recién ahora, 55 años después, en 1829, con la emisión de este decreto, el Reino Unido es como que se le despertó entonces la memoria y realizó su primer protesta ante el gobierno de Buenos Aires. Una protesta que fue tardía, por lo que explicaba recién, es decir, el Reino Unido conocía absolutamente todos los hechos que habían sucedido en las islas desde 1800, si se quiere, para ser bueno con ellos, de 1820, pero incluso de 1813 ya tenían idea de los actos administrativos de parte de Buenos Aires. Fue limitada esta protesta, porque simplemente se limitó únicamente a el decreto de 1829 y no a los actos realizados por anterioridad por la Argentina. Es decir, únicamente la protesta se refirió a ese acto en particular, de ahí su limitación.
Y por último, y esto es una constante luego en las protestas y en el accionar del Reino Unido, es la mala fe. Debido a que en su protesta, el Reino Unido lo único que hace mención es a sus derechos, a su posición de haber descubierto las islas, de nunca haber abandonado las islas, incluso frente a actos de terceros estados, es decir, indicando de que el abandono de 1774 fue simplemente un abandono físico y nada más, pero sin hacer mención alguna a la innumerable cantidad de actos realizados por el gobierno o por la corona española, incluso contra súbditos británicos, ni tampoco haber mencionado, ni tampoco menciona la cantidad de actos que había realizado la Argentina desde 1810 en adelante. Entonces yo creo que este decreto va a ser, demuestra, por un lado, la solidez de la posición argentina, demuestra también la visión que tenían los gobernantes, específicamente Luis Bernet, sobre la importancia de las Islas Malvinas en el ámbito estratégico de la zona del Atlántico Sur, y a su vez demuestra a las claras nuevamente la mala fe y la intencionalidad británica de tratar de evitar o de esconder lo que no le conviene y resaltar simplemente su posición, haciendo oídos sordos a la situación de los demás países. Ante esta protesta, obviamente, la Argentina, al verse con sorpresa recibiendo esta protesta, la Argentina la recibió y le indicó que iba a tomar las medidas necesarias y le iba a responder a su debido tiempo. Esta protesta no se repitió al año siguiente, ni al siguiente, ni siquiera se repitió cuando Estados Unidos, utilizando la fuerza, arrasó con el establecimiento que había creado Luis Bernet en Malvinas. Es decir, nuevamente el silencio británico vuelve a hacer gala en la cuestión de la soberanía. Recién en 1832 se vuelve a acordar y en 1833, bueno, sucede lo que sucede aprovechándose de la situación que se vivía en las islas. Pero bueno, yo creo que con esta idea, con este pantallazo, creo que es interesante como para resaltar, por lo menos desde el punto de vista jurídico, la importancia de este decreto que detalla de manera precisa e impecable cuáles son los argumentos argentinos sobre las Islas Malvinas y que al día de hoy seguimos manteniendo tal cual sin modificar una coma. Buenísimo, Facundo, muchísimas gracias, muy claro, ¿no? La importancia de este 10 de junio de 1829 y por lo cual es, ¿no? Al día de hoy reconocido, ¿no? Y conmemorado año tras año desde 1973. ¿No? Nacimos en la línea de lo que planteás, ¿no? A la vida política como pueblo con Malvinas, ¿no? Y en eso, digo, la historia de Malvinas, que tiene que ver con esta independencia de España y que es la vida, esta historia social, ¿no? De nuestro país, y con esto quiero darle paso a Clara, es también, digo, en el caso de Clara y de lo que estamos también trabajando, y por eso me parece lo significativo del 10 de junio y de la historia de Luis Bernet, es también la historia familiar, ¿no? Es la historia de María, es la historia de Luis Bernet, de Emilio Loreto, ¿no? Y atraviesa en eso, digo, no solamente la historia grande, la historia social, la historia de la política exterior y los numerosos ejes que atraviesa, sino que también lo podemos ver, ¿no? En ese pleno ejercicio de la soberanía argentina sobre las islas. Así que, Clara, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias a Pepe y a Uriel por invitarnos a todos y a todas que estamos acá. Me gusta verlos en la casa, me gusta verlos, mira, ahí hay una que saluda, amigos, amigas, bueno, nada, a pesar de la dificultad del momento, también de esta nueva normalidad, como decía recién Facundo, y como está bueno encontrarse, más que nunca. Y también ahí el compañero Rattenbach decía, qué mejor, recién nos ponía un mensaje que decía, qué mejor cosa hacer el viernes a la noche que estar en una charla de Malvinas y pensando Malvinas. Así que bueno, gracias en serio a todos y a todas. Bueno, me sumo a Facundo, retomando lo que decía, el decreto sobre la importancia del decreto del 10 de junio, quizás me tomo de una de las cuestiones que establece el decreto del 10 de junio, que es el establecimiento del comandante, ¿no? Político y militar de Luis Bernet en las islas, ¿no? O sea, la residencia, el de fijar la residencia de Bernet, porque ahí empieza también en esto que decías, Uriel, esta aventura familiar y colectiva de emprender este viaje en la Betsy, con la familia, con los 3 pibitos, con sus 3 hijos, hijas, con la panza de María ya
también de 3 meses. Ese decreto y a veces estos actos de gobierno, a veces no, siempre, conllevan también vida, ¿no? Por supuesto, se encarnan. Y de alguna manera, lo que comienza a partir del 10 de junio, que no comienza a partir del 10 de junio, voy a sumar ahora algunos hitos también que me parecen importantes, porque como bien decía Facundo, el decreto del 10 de junio es una culminación, si se quiere, en algún sentido, de distintos actos de gobierno, gestos y acciones concretas, ¿no? De permanencia, ocupación y de soberanía en las islas. Pero de alguna manera el decreto del 10 de junio comienza más claramente esta gesta silenciosa de la colonización, de establecer una colonia en Malvinas, de establecer un pueblo de Malvinas. Como decía Facundo y como decía recién, esto no fue un hecho aislado. Podemos fijar en lo que es la historia de Vernet y la ocupación de Malvinas y la conformación también de este pueblo en Malvinas. En 1823, con la creación de la asociación con Jorge Pacheco y Luis Vernet, las primeras idas a Malvinas, primero comenzando como un negocio económico, familiar, entre estas dos familias, Pacheco-Vernet, consiguen del gobernador Martín Rodríguez la concesión del gobierno para usufructar primero aceite de lobo y cuero de ganado cimarrón. Este primer acuerdo económico se va a ir transformando hacia 1824 a la creación y generación de estancias de Buenos Aires, al estilo de Buenos Aires. Malvinas también es Buenos Aires en ese momento, que como bien decía y relataba Facundo, tan convulsionado y tan difícil de la década del 20 y nuestra conformación como nación. En 1824 comienzan los viajes y el establecimiento de estancias, y entonces, por lo tanto, también comienza el poblamiento, de alguna manera, de criollos, gauchos a caballo, de traslado. Yo a veces cuando me imagino esas imágenes, ¿no? Trasladando los caballos, los gauchos, paisanos nuestros de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, buscando destinos en las Islas Malvinas, en este caso en el puerto de la Soledad, donde se habían establecido. Acá en este primer proyecto de estancias comienza con más fuerza este proyecto de poblamiento de Malvinas, que se fortalece en otra fecha muy importante y en otro decreto también muy importante, que es el de 1828, el del 5 de enero de 1828, donde Balcarce firma un decreto donde le concede a Vernet las Islas Baldías de la Isla Soledad y la Isla de los Estados, con algo importantísimo, que es con el cargo de fundar una colonia. EPA. Ya comienza ahí a tener más fuerza este proyecto de colonización, que fue un proyecto ambicioso y exitoso de la época, y que fue trunco, como bien decía Facundo y también Uriel, primero por la destrucción y el saqueo de la colonia por parte de Estados Unidos, y rematado después por la ocupación ilegal y legítima en 1823 de la ocupación inglesa. Pero fue, además de ser Malvinas una de las disputas de soberanía que persiste hasta hoy, la más grande, quizás que persiste hasta el día de hoy, también fue un proyecto de colonización, fue un proyecto estratégico, además, de país en esta construcción de una república en construcción. Estos hitos, el 23, que comienza con, primero con unas concesiones
para usufructuar el ganado cimarrón, el aceite de lobos, después el establecimiento de estancias, hasta llegar a un proyecto, a este cargo de fundar una colonia, son esos mojones que se suman a la historia grande y a la historia larga que bien cortaba Facundo, para llegar al decreto de 1829. Me tomo ahí, para entrar en Vernet, en María y en esta gesta, en el artículo 2, donde se fija la comandancia, y eso entonces permite que comience esta historia del pueblo de Malvinas. Les voy a traer ya que mencionaste, Uriel, a María, un mes y 15 días después del decreto, Vernet y su familia llegan a Malvinas, con sus 3 pibes, María embarazada. Yo hoy no dejo, estos días la pensé mucho a María, porque acá algunos compañeros y compañeras que nos acompañan saben, estoy dentro de poquito por parir un hijito, y entonces me lo imagino a María en ese contexto, donde, bueno, nacerá en las islas Malvina Vernet, Matilde Vernet, pero que fue toda su vida, hasta el día de su muerte, Malvina. Y bueno, no deja de emocionarme, no deja de sentir esa unión con esta mujer. Les traigo un pedacito del diario de María, que llevó en las islas desde el día de su arribo, el 15 de julio de 1829, al 22 de diciembre del mismo año. Documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, junto con otros enormes tesoros que dan cuenta de nuestra soberanía y da cuenta de esta vida que latía y late en las islas. Acá María nos cuenta, dice: las Malvinas, 15 de julio de 1829. Me levanté un momento y volví a hacer probar mis fuerzas el deseo que tenía de llegar a las casas. El ama seguirá con los chiquitos. Vi que iban cargados por los marineros y criados. Brisbane propuso ir a buscar una silla o catre para conducirme, y a poco rato volvió con una silla en brazos. Y también en ese día nos cuenta que yendo para las casas, como dice bien criollo, se encuentra con la nieve, toca la nieve. Nos cuenta también que cuando llegaba a las casas se encuentra que las negras y los negros salen a recibirla. ¡Epa! Hay negros y negras, hay población negra en las islas. También que manda a los peones para la estancia a buscar a su hermano. Ahí está su hermano Loreto, que se encuentra con su cuñado, Emilio Vernet, que le alcanzan aves. Dice: a poco rato trajeron varias de las aves que aquí hay, las que me parecieron hermosas. Bueno, nos acerca en ese primer día de llegada María con su voz y durante todo su diario, como una cronista también de la soberanía, una cronista de esta cotidiana y de esta gesta cotidiana de posesión y de actos de soberanía. También en el Archivo General de la Nación nos encontramos en esos tesoros que con mi papá y con mi hermano tuvimos la suerte de hurgar, de encontrar, meticulosas notas de Vernet, de esos momentos, de ese viaje iniciático. Tenía anotaciones meticulosas como de almacenero, en algunas y además muy mezcladas. Por ejemplo, nos hemos encontrado con lo que el bergantín Betsy llevaba en ese viaje, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con anotaciones que llevaron 100 cacerolas, 200 barriles para carne, una cocina de hierro, clavos de ferretería, aceite, 3 sillas de montar, 36 árboles y 30 ovejas, 2 docenas de sillas, 3 sillas de montar. Bueno, todas estas cosas yo las traigo y las traemos siempre, porque nos empiezan a dar carnadura a esto que el decreto del 10 de junio
los dice en su articulado, en estos 3 articulados, claros pero escuetos. Porque bueno, si hay azúcar, carne, hay alguien que los come, porque está la cocina para cocinar, se llevan un piano, María se lleva un piano, se lleva también todas sus cositas, ¿no? De señora de ese momento de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, ahí está la vida que late en Malvinas. Por eso los traigo, quizás son tonterías, pero creo que es una línea como para aportar de la vida que va latiendo en Malvinas, que se va gestando, en esta gesta y en esta proeza también, que no es individual o familiar de Bernet, sino que es estratégica, geopolíticamente fue una decisión estratégica en su momento. Lo que comenzó siendo un proyecto económico y personal se terminó convirtiendo en un negocio del alma para Bernet y en una, bueno, en los inicios y en una apuesta colectiva que hasta el día de hoy nos duele, nos convoca y nos llama. Quería también traerles en estas fechas ¿cómo estamos de tiempo? Sí. Quería traerle también que en esta construcción del pueblo de Malvinas, no solamente fueron, como ya más o menos ahí estuvimos viendo, Bernet y María y su familia, sino que la colonia de Malvinas latió y vivió durante ese periodo hasta el saqueo a finales del 31, con colonos procedentes de distintos lugares de nuestra patria y también de otros lugares, criollos de Buenos Aires, como decíamos, de Santiago del Estero, irlandeses, africanos, portugueses, un jamaiquino de profesión carpintero, tehuelches, irlandeses, escoceses. Esto está registrado en censos que se han hecho, sobre todo el más importante de 1830, que llegaba a una población estable de más de 100 personas. Sumado esto a aquellos, bueno, habitantes de paso, ¿no? Porque era el puerto de recalada importante y estratégico para el Cabo de Hornos. Que además en esta vida, en estos colonos, miren, aprovecho y les leo un pedacito más del diario de Malvinas, de María. Dice, jueves 8 de octubre, hermoso día. Después de almorzar salí con Bernet para el pescadero. Al llegar a la cumbre de una loma, me detuve para gozar despacio de las hermosas vistas que se me presentaban. De aquí, presenta nuestro establecimiento vista de pueblecito. Epa, hay un pueblo. Y hay un pueblo y hay un pescadero, y nos encontramos con el plano del pueblo, con el plano del pueblito, donde está la casa de piedra llamada del Horno, donde está la sede de la comandancia, la casa del herrero y del pedrero, la casa del encargado de la salazón del pescado, Julio Grosby, la casa del cirujano, las casas que cuidan la hacienda, la casa de la huerta. Empezamos a configurarnos que es mentira, o sea, que es una mentira cabal, que no hubo actos de soberanía. ¿Qué actos más de soberanía que construir nuestras casas, que parir ahí a nuestros hijos, que enterrar a nuestros muertos, que celebrar casamientos, celebrar fiestas, generar comunidad? Y también, por supuesto, comercio. Para 1831, 1832, Bernet nos cuenta que se exportaban cueros de vacuno,
conejo y lobos marinos, carnes de tasajo y pescado en salmuera, madera de Isla de los Estados y barbas de ballena. Que los principales destinos eran Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, que las bases de comercio, que no solamente, que por supuesto desde ya eran con el continente, eran con la Patagonia, eran con los tehuelches, era también con Buenos Aires. Se regía fundamentalmente con las pesquerías, de las que llegaron a instalarse 7, la domesticación y cría de ganado vacuno bajo el modelo de estancias, como las de Buenos Aires, lo que contábamos al principio, ese modelo que empieza en 1824, se sostiene hasta 1831. La explotación de maderas en la Isla de los Estados, tanto para uso de la colonia como para su exportación, industria de salación de pescado y de carne vacuna, la introducción de ganado merino para producción lanera y el desarrollo de una agricultura de sustento para la población. Otra cosa que cuando me imagino la agricultura para sostener y armar, María también muy hermosamente cuenta los avatares para generar sus jardines, para generar esas huertas que en el sur del sur van naciendo. Por último, les quiero, como para también después abrir a preguntas y a la parte también de los desafíos, que es otro de nuestros ejes de hoy, traerles y sumarles otra fecha, que es el 30 de agosto de 1829. 30 de agosto de 1829, donde Vernet toma posesión, efectivamente, en las islas, el decreto de lo que dice, del articulado del decreto del 10 de junio. Les voy a traer las dos voces, las de María y la de Vernet. María también en su diario nos relata, por supuesto, ese día, y nos dice: domingo 30 de agosto, muy buen día de Santa Rosa de Lima, y por lo que determina Vernet tomar hoy posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron todos los habitantes. Se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el vivas a la patria. Puse a cada uno en el sombrero cintas con los 2 colores que distinguen nuestra bandera. Se dio a conocer al comandante. También, no vuelvo, enseguida se me dispara María, y con su voz y su descripción de lo cotidiano, me llena de, y creo que a todos y a todas nos pasa, que nos llena de imágenes, empezamos a ver a este pueblo, estos momentos. Me imagino, bueno, a esta población que mencionábamos, ¿no? Me los imagino ahí, pienso en qué lenguas hablaban o no, bueno, sus expectativas, sueños en ese momento y en ese lugar. Y me gustaría traerles la proclama de Luis Vernet que hizo ese día, 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, que siempre decimos, las casualidades no existen. 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, que es la patrona de América. Entonces, Malvinas también nace bajo el signo de América. Y dice así, dice: el comandante político y militar nombrado por el Superior Gobierno de Buenos Aires, en conformidad con el decreto del 10 de junio que acabo de haceros público, ha elegido este día, aniversario de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, y para ejercer de nuevo un acto formal de dominio que tiene la República de Buenos Aires sobre estas Islas Malvinas, la de Tierra del Fuego y sus adyacentes y demás territorios desde donde acaba el de la Comandancia de Patagones, hasta el Cabo de Hornos. Y al efecto, ha enarbolado en este día el pabellón de la República, saludándolo en la mejor forma que permite el naciente estado de la población. El comandante espera que cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de subordinación a las leyes, viviendo como hermanos
en unión y armonía, a fin de que con el incremento de la población que se espera y que el superior gobierno ha prometido fomentar y proteger, nazca en su territorio austral una población que haga honor a la República, cuyo dominio reconocemos. ¡Viva la patria! ¡Ah! Traigo estas voces, traigo estas imágenes, porque queremos que desde esta voz, de traer estos nombres, no solamente a María, sino también a Julio Grosby, al pescadero, al panadero genovés, bueno, hay una clave, hay un aporte también, que nos puede, además que no es beligerante, que nos puede unir, que podemos encontrar claramente una historia común, y donde además claramente queda desarticulado, desmascarado, enterrado, el que Malvinas era una tierra yerma, que en Malvinas, que de repente un día nos despertamos diciendo, epa, somos pueblo de Malvinas. Fuimos pueblo de Malvinas, somos pueblo de Malvinas. Así que bueno, eso es lo que quería traerles esta noche, un poquito, quizás medio desarticulado, medio así, pero bueno, que quería acercarle aunque sea estas imágenes que nos quedan. Muchísimas gracias, Clara. No solo no ha sido desarticulado, sino que además pone en escena, ¿no?, esta relación entre la historia familiar, entre la historia social, la historia del país, y como bien decís, ¿no?, en esta referencia al 30 de agosto, ¿no?, a la patrona de América, ¿no?, la historia también de Malvinas es la historia de la Patagonia, es la historia de la Argentina y es la historia de América. En eso, ¿no?, digo, el pueblo es ese pueblo argentino, que ha sido visto, ¿no?, impedido de disponer de esas tierras y de la continuidad de esas historias en ese territorio. Bueno, para también cerrar, ¿no?, digo, quería retomar primero, agradecerles tanto a Facundo como a Clara, ¿no?, el gusto de compartir este espacio, bueno, y a todos y a todas ustedes también, ¿no?, ahí está también Malena, Sonia de la comisión, y bueno, todos los compañeros y compañeras que hasta las 9:15, ¿no?, de la noche el viernes somos como 45, estamos aquí, y también, ¿no?, digo, recapitulando de alguna manera, ¿no?, en este recorrido en el que, ¿no?, me parece lo que guía, ¿no?, y lo que hila en parte las presentaciones tiene que ver, ¿no?, la importancia de Malvinas, ¿no?, en relación a la Patagonia, en relación a la Argentina, Malvinas, ¿no?, digo, como parte del pueblo argentino, ¿no?, y en eso, 1829, ¿no?, como decía también Facundo al principio, ¿no?, como esa consecuencia lógica que surge desde el mismo momento de la independencia de España, ¿no?, a 5 días, ¿no?, de la Revolución de Mayo, ya la primera junta, ¿no?, mantiene la continuidad de los actos, ¿no?, administrativos con el pago, ¿no?, ahí de sueldos, en 1816, ¿no?, el propio, digo, el libertador San Martín, ¿no?, la carta, ¿no?, digo, manuscrita, que pueden también, digo, ¿no?, es documento histórico que refiere a Malvinas, ¿no?, y incluye, ¿no?, dentro de esto que también planteaba Clara, ¿no?, de Malvinas también como parte de un proyecto de país, 1820, con Jewett, ¿no?, digo, el que se cumplen ahora el 6 de noviembre, estos 200 años del primer izamiento, 1823, ¿no?, hablaba Clara de la Sociedad Pacheco Bernet, 1826, ¿no?, los viajes de Luis Bernet, y así uno puede, ¿no?, ir continuando, ¿no?, haciendo este hilo, esta hilación hasta llegar al presente, ¿no? Y ahí en eso resaltar, ¿no?, esta también, ¿no?, digo, parte de lo que transcurrió con estas dos cuestiones, ¿no?, Malvinas como política de Estado y la importancia que tiene, ¿no?, en esa posibilidad no solamente de un elemento muy fuerte de la Argentina, que es que la Argentina jamás le reconoció ninguna legitimidad a la ilegítima usurpación británica, ¿no? Eso por un lado, que es un continuo de la historia de la cuestión de las Islas Malvinas, y junto con ello, ¿no?, la importancia de que las estrategias y las tácticas tengan continuidad y no queden también supeditadas, ¿no?, a determinadas coyunturas, y en eso la importancia, ¿no?, de las medidas que orientan y que van hacia la política de Estado, ¿no? Para concluir, y como cierre, bueno, agradecerles nuevamente a todos y decir, ¿no?, que esperamos, ¿no?, en esta misma línea y en relación a la importancia, ¿no?, de la construcción de un país y de una región justa, libre y soberana, que en este siglo XXI ya no haya más lugar para colonialismo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Quedamos ahí en comunicación para, en todo caso, próximas iniciativas. Y bueno, les agradecemos nuevamente la participación hasta esta hora del viernes a la noche. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Y todas.
Hasta luego, gracias. Hasta luego.